¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde las preguntas 9 a la 17. Para aquellos que están viendo este video y no saben dónde descargar la escuela sabática, pueden hacerlo de la página web de tiempodereunión.com. Esta es la primera lección, así que están a tiempo para engancharse con el estudio. Y durante este trimestre vamos a estar estudiando acerca de la libertad y acerca de la reforma pro salud según la Biblia. Y mi comentario va a ser breve, en realidad voy a comentar 2 o 3 pasajes de las Escrituras, pero quisiera hacer una pequeña introducción destacando que en los últimos años, sobre todo en América Latina, ha habido un gran despertar, un gran reavivamiento de los movimientos políticos liberales o libertarios, ¿sí? Que usan este símbolo que ustedes van a ver en pantalla, que básicamente defiende las libertades individuales de los ciudadanos. Es un movimiento que viene obviamente de países de origen protestante como Estados Unidos, pero básicamente este movimiento libertario hace un enfoque muy fuerte sobre el tema de la libertad económica, ¿sí? Lo que pretende este movimiento liberal o este movimiento libertario es que haya menos injerencia del Estado en las economías nacionales para que estos países puedan progresar y puedan desarrollarse, industrializarse y poder sacar a mayor cantidad de gente de la pobreza. Entonces estos movimientos liberales han tomado en estos últimos años mucha fuerza, han tenido mucha influencia a través de las redes sociales, y al mismo tiempo que surgieron estos movimientos liberales, el Papa Francisco, por otra parte, comenzó a atacar abiertamente al liberalismo económico, comenzó a atacar al libre mercado y empezó a proponer, ya desde sus encíclicas anteriores como Laudato Si y posteriormente Fratelli Tutti, que el mundo ya no puede confiar en el libre mercado, sino que se necesita una especie de colectivismo económico mundial, ¿sí? Por eso estas expresiones de hermanos todos y todos miembros de una casa común, para llamar la atención a que ya no podemos ser individualistas, sino que tenemos que ser colectivistas en lo económico. Y obviamente atacando la idea de la propiedad privada, un principio que garantiza la Biblia. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos encontramos que uno de los mandamientos dice no robarás, con lo cual Dios está reconociendo la propiedad privada. Y otro mandamiento también muy importante, muy interesante, dice no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni las cosas, ni la mujer, etcétera, etcétera. Con lo cual Dios reconoce la desigualdad económica. Es decir, Dios reconoce en ese mandamiento de que algunas personas iban a tener más y otras personas iban a tener menos. Entonces Dios prohíbe la codicia. Dios dice que no debemos codiciar los bienes de nuestro prójimo. O sea que Dios prohíbe el robo y prohíbe la envidia. Y con lo cual, obviamente, ningún cristiano que se precie de cristiano o que crea en la Biblia puede jamás apoyar ningún tipo de política socialista o de justicia social, como sí lo promueve el Papa Francisco. El Papa Francisco sí dice que tiene que haber una redistribución de la riqueza, que tiene que haber una especie de colectivismo mundial en el cual se le quite a algunas personas para darles a otros. Y con pretexto de esto, obviamente, él dice que la propiedad privada es un derecho secundario. O sea que no es un derecho real la propiedad privada. Pero la Biblia sí dice que la propiedad privada es un derecho real. Entonces yo voy a estar compartiendo algunas citas de la Biblia de donde sale en realidad el concepto de liberalismo económico, que tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad privada y con el ejercicio de la solidaridad de manera bíblica. Porque ustedes saben que el Papa Francisco y todos los gobernantes que están alineados con la ONU, con la OMS y con todos estos organismos supranacionales, lo que están haciendo constantemente es repetir el discurso del Papa acerca de la solidaridad, un concepto imaginario que tienen ellos en su cabeza de que la solidaridad puede ser forzada. En realidad la solidaridad no puede ser nunca forzada, y esto es lo que la Biblia presenta acerca de la verdadera solidaridad, de la verdadera ayuda al pobre y al necesitado, y que obviamente esta verdadera solidaridad no se puede dar nunca en un contexto de coerción, sino que tiene que ser en un contexto de absoluta libertad y de respeto de la propiedad privada. Entonces quisiera compartir 2 o 3 citas que nos hablan acerca de esto. Lo primero que vale mencionar es que la tierra de Israel, cuando ellos entraron a Canaán, fue repartida de manera equitativa. La tierra era reconocida como propiedad de Jehová, propiedad de Dios, ¿sí? Quien le daba al ser humano la tierra, y que si bien podían haber transacciones comerciales y alguien podía llegar a vender su propiedad por una cuestión de necesidad, cada 50 años, cada año del jubileo,
esas propiedades tenían que volver a sus dueños originales o a sus descendientes en todo caso. Pero durante el tiempo en que estaba en posesión del acreedor, obviamente éste podía explotarla y por lo tanto cobrarse su ganancia de lo que había invertido en la compra de ese terreno. Así que si bien había una vuelta de cada porción de tierra a su dueño original, había un reconocimiento de la deuda y por lo tanto de la propiedad privada, que era en este caso el pago del acreedor. Así que teniendo eso un poco en mente, vamos a ver cuál es el sistema que Dios estableció para ayuda al necesitado. Y esto lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 y 2 y versículos 7 al 9, que dice lo siguiente: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Ustedes saben que este año de jubileo, que se daba cada 50 años, era precedido por 7 semanas de años. Cada 7º año la tierra debía reposar y las deudas debían ser perdonadas. Vamos a suponer que yo le prestaba un dinero a una persona que necesitaba, y ya íbamos por el año 5, ponele, de esta semana de años. Si esa persona no llegaba a devolverme el dinero cuando llegaba el año 7º, esa deuda prescribía. Es decir, yo ya no podía cobrarle más esa deuda a mi prójimo. Ese era el año de la remisión. Teniendo esto en mente, teniendo esto en cuenta, Dios le pide al pueblo de Israel que sea solidario. Y ahora sí va a entrar, y cabe concretamente la palabra solidaridad, porque es una cuestión que tiene que ser genuina, que tiene que ser espontánea, que tiene que ser por amor, no por coerción, como lo propone el Papa Francisco, como lo proponen los gobernantes socialistas de América Latina, y por medio de coacción, por medio de legislación, por medio de impuestos, le quitan la propiedad privada a las personas, pero no solamente a la gente rica, porque hay mucha gente que cree, no, solamente le están cobrando impuestos a los ricos. Esto es mentira. Los impuestos los pagan la gente pobre, porque una persona pobre que va y compra un kilo de pan, la mitad de lo que está pagando impuestos, impuestos que se le cobran al que fabrica el pan, al que vende los insumos, al que transporta, etcétera, etcétera. Todos los impuestos que el Estado pone lo termina pagando la gente pobre. Así que cada vez que un político dice que hay que ser solidario, en realidad lo que está diciendo él es que un grupito de personas va a decidir a quién le sacan para darle a otro, ¿sí? Y a ese otro al que le dan tampoco le alcanza, porque tiene que pagar sobreprecios de los productos, porque todo se vuelve cada vez más caro por causa de los mismos impuestos que cobraron, ¿sí? Y mucha gente se queda sin trabajo porque un empresario al cual le cobran un montón de impuestos tiene que despedir personal para poder seguir produciendo. Y así es una cadena que no se termina más, y podemos ver los resultados de estas políticas de solidaridad, entre comillas, aplicadas en Venezuela, aplicadas en Cuba, aplicadas en diferentes partes del mundo, donde han dado los mismos resultados, que son la pobreza absoluta, la miseria absoluta. Pero vamos a ver que la palabra de Dios tiene otro método de ayudar al necesitado. En el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 15 dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano, y marquen esa palabra que aparece ahí, liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Fíjense qué interesante todo este concepto que se presenta acá. Dice que cada vez que haya un menesteroso entre el pueblo, fíjense que Dios no considera que todo el pueblo tiene que ser pobre, porque si no, no diría cuando haya menesteroso entre vosotros. O sea, si Dios considerara, como el Papa Francisco, como la Iglesia Católica, de que la pobreza es una virtud en sí misma, le diría al pueblo que todo el pueblo fuera pobre y ya, y se acabó. Pero no. Dios le dice que este pueblo, que estaba destinado a ser rico, a ser próspero, a prestar y a no pedir prestado, Dios le está diciendo a este pueblo que cuando haya pobre entre ellos, que no mire para otro lado, que no se desentienda, sino que le preste liberalmente, liberalmente. Esa es la verdadera solidaridad. No se puede tener solidaridad forzada. La solidaridad forzada no existe.
Cuando te obligan a ayudar a alguien, deja de ser solidaridad y pasa a ser hipocresía, ¿sí? Pasa a ser un robo en definitiva, porque cuando el Estado pone esos excesivos impuestos con el justificativo de ayudar a los que menos tienen, lo que está haciendo es robarle a unos para darles a otros y mantenerlos a esos otros pobres. ¿Por qué? ¿Por qué sirve mantener a la gente pobre? Porque en la mentalidad católica, lamentablemente, la pobreza es una virtud. Por eso es que los sacerdotes hacen votos de pobreza. Porque ellos consideran que la pobreza es un sufrimiento, es una obra que uno hace para obtener la salvación. Pero la pobreza en la Biblia no es una virtud. De hecho, la única manera de ayudar a los pobres es no ser un pobre. Aclaración, cuando hablo de pobres o de pobreza no me refiero a las clases trabajadoras o a las clases bajas a las cuales pertenecemos la gran mayoría de nosotros y a las cuales pertenecieron también Jesús y muchos de sus discípulos, sino más bien a aquellos que están por debajo de la línea de la pobreza, que son indigentes o mendigantes. Porque si uno también es un pobre, uno tiene que ser ayudado. Entonces, la pobreza en la Biblia no es una virtud, sino que Dios quiere que nosotros seamos de bendición para otros. Y ojo, nada de malo con ser pobre, pero evidentemente nos han metido en la cabeza que es una virtud ser pobre, y que es malo o que es pecaminoso ser rico o ser próspero. Ni siquiera hablemos de ser rico, sino ser próspero o poder ganar algo de dinero. Porque si no ganás algo de dinero, ¿cómo vas a ayudar al pobre realmente? ¿Cómo vas a hacer para ayudar a tus padres? ¿Cómo vas a hacer para que a tus hijos no les falte nada? ¿Cómo vas a hacer para cuando haya una emergencia tengas cómo cubrir esa emergencia? Evidentemente Dios no quiere que todo el mundo sea pobre. Dios dijo, cuando haya pobre entre vosotros, le vas a ayudar, y le vas a ayudar liberalmente, de corazón, de manera sincera. Dios quiere la verdadera solidaridad y dice que le vas a prestar. Le vas a prestar, obviamente, como para que Él te devuelva, pero si llega el año de la remisión y si vos ves que está cerca el año de la remisión y ves que no va a tener tiempo de devolverte, no seas de duro corazón, sino que le prestes igual, ¿sí? Y esto Jesús lo decía también en el Evangelio, ¿no? ¿Qué bien hacemos si ayudamos a alguien que nos va a retribuir, ¿no? ¿Qué virtud tiene ayudar a alguien que sabemos que nos va a retribuir con otra cosa? Más virtud tiene ayudar a aquellos que sabemos que no nos pueden retribuir. Y justamente esto es lo que plantea la ley de Moisés, que ayudemos, que prestemos, pero no esperando o asegurándonos de que nos vayan a retribuir. Si está cerca el año de la remisión y vemos que Él ya no nos va a poder pagar, igual prestémosle lo que necesite. Y fíjense cuál es el castigo o cuál es la penalidad por no ayudar o por no ser solidario. Dice que el pobre va a poder clamar a Jehová y esto va a ser contado como pecado. Fíjense que ni siquiera era registrado como un delito civil, con una penalidad civil, como lo quieren hacer en los países socialistas. Los países socialistas quieren castigar penalmente al que no es solidario. O sea, se creen con mayor autoridad que Dios mismo. Ni Dios mismo hacía eso. Otra de las cuestiones que plantea la escuela sabática se encuentra en Levítico 25, del 23 al 28, y habla acerca de que la tierra, lo que mencionábamos hace un rato, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a que vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces, acá vemos un caso, ¿no?, de alguien que vende su tierra por necesidad y ahora la quiere recuperar. Pero para recuperarla tiene que ver cuántos años faltan para el año del jubileo, cuál sería la productividad que tendría esa tierra para el acreedor y pagarle eso. Y si no puede pagar, va a tener que esperar hasta que llegue el año del jubileo y esa tierra va a volver a su posesión o a sus descendientes. Sin embargo, el acreedor se va a quedar con la productividad de ese campo durante los años que él lo pueda o lo quiera explotar. Así que vemos acá que había un sistema justo, que no era simplemente dar porque sí, sino que había un sistema de solidaridad y de reconocimiento de la propiedad privada y de pago de las deudas.
¿sí? Y había un reconocimiento también de que había gente pobre, de que había gente menesterosa que necesitaba ayuda. No era una ayuda indefinida, sino que era una ayuda en momento de necesidad, con espera de que esa deuda sea saldada. Y en todo caso, si la deuda no era saldada, bueno, estaba el año de la remisión. Pero lo que estamos viviendo hoy día en los países supuestamente solidarios, es decir, se dan ayudas a personas que no producen o que no están dispuestas a pagar esa deuda, obviamente con el objetivo de obtener ¿qué cosa? De obtener votos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el populismo. Y lamentablemente esto es así, y nosotros como cristianos de ninguna manera podemos estar de acuerdo con estas cuestiones. Nosotros tenemos que reconocer el modelo bíblico, que es un modelo liberal, donde nosotros ayudamos liberalmente a aquellos que lo necesitan, no por coerción, sino por solidaridad, de manera liberal. Así que vemos que esta es la fuente, digamos, de las ideas liberales en cuanto a lo económico, pero hay un pasaje que quiero destacar antes de terminar, que se encuentra en Deuteronomio 4, versículos 5 al 8, que dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Según lo que dice Moisés, cuando una nación aplica los principios de libertad, de justicia, de reconocimiento de la propiedad privada, promoviendo la verdadera solidaridad, no la envidia, no la codicia de los bienes ajenos, sino promoviendo la verdadera solidaridad que es liberal. Cuando una nación aplica, en este caso Israel, ¿no? Pero si lo llevamos al plano general, cuando una nación aplica estos principios liberales, dice que va a ser nombrado por las otras naciones diciendo: miren qué nación sabia que aplica estas leyes que Dios les da. Y van a tener frutos, y van a tener una prosperidad, si van a tener un reconocimiento como nación. ¿Y qué es lo que podemos ver hoy en día? Vemos que las naciones que son más libres económicamente, que aplican el principio de solidaridad bíblico, que aplican el reconocimiento de la propiedad privada, que se alejan del modelo del Papa de solidaridad forzada y de todos los países socialistas, son los países más prósperos, son los países a donde la gente escapa para vivir. Lamentablemente la gente escapa de los países, entre comillas, solidarios, y se van a los países libres, a los países que tienen mayor libertad económica. Obviamente que no existe ningún país que sea perfectamente libre en todo sentido. Donde hay más libertad económica, a veces hay menos libertad en cuestiones de derechos humanos y viceversa. Pero sin embargo, vemos que la norma es que cuanto más se aplican las leyes de Dios que aparecen en la Biblia, la prosperidad de las naciones es mucho más notable. Así que me pareció muy oportuno el comentario de la escuela sabática, nos hace repasar un poco estos principios, porque los movimientos políticos mundiales hoy están poniendo en pugna estos principios, ¿sí? Libertad para comprar o vender lo que yo quiera, o no libertad para comprar y vender lo que yo quiera. Solamente los que adoren a la bestia de su imagen podrán comprar y vender. Fíjense cómo el escenario se está moviendo hacia una lucha en la cual los primeros síntomas es que se empieza a restringir las libertades económicas. Así que vemos que hacia eso va este mundo, y ya sabemos, por lo tanto, los poderes que están por detrás de los movimientos políticos actuales. Espero que este comentario les haya sido de bendición. Le paso la palabra a mi hermano Leandro. Un fuerte abrazo para todos.